Francia tenía un tanque que podría cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. Una máquina que los artilleros alemanes temían tanto que en sus diarios la llamaban pesadilla impenetrable. Pero fue este tanque el que se convirtió en el símbolo de la derrota militar más rápida en la historia moderna. ¿Cómo es posible? El Somua S-35 podría romper el Panzer alemán en distancias donde ni siquiera entendían de dónde venía el disparo. Su armadura sostenía un golpe del que los tanques alemanes estallaban como fósforos, y su velocidad y confiabilidad lo convirtieron en una maravilla técnica de su tiempo. Sin embargo, Francia se derrumbó en cuestión de semanas. ¿Por qué? La respuesta está en tales detalles, de los cuales la sangre aún se enfría. Intrigas políticas en la sede. Decisiones escandalosas del comando tomadas en contra del sentido común. Un error catastrófico, debido a que los tanques de élite simplemente no tuvieron tiempo de unirse a la batalla. Y hechos que durante décadas trataron de no discutir. Cuando Europa todavía estaba tratando de olvidar las heridas de la Gran Guerra, los generales franceses ya se estaban preparando para la siguiente. El frágil mundo se estaba resquebrajando, y París entendió. Tarde o temprano, Alemania levantaría las armas nuevamente. Se necesitaba un nuevo tanque capaz de detener el avance, asumir el golpe y convertirse en un escudo móvil para la infantería. En un ambiente de ansiedad y carrera oculta, comenzó a nacer el proyecto, que iba a ser el mejor de los vehículos de combate creados por Francia de esa época. Somua S-35, desde los primeros días, sorprendió a la imaginación. Fue uno de los primeros tanques del mundo cuyo casco se moldeó a partir de grandes secciones fundidas, en lugar de ensamblarse a partir de láminas. Esta tecnología hizo que la armadura fuera inusualmente fuerte, sin remaches, sin puntos débiles, con formas suaves que reflejaban los golpes mejor que los diseños angulares de los ejércitos vecinos. Externamente, el tanque parecía casi elegante, móvil, suave, como si no fuera creado en la fábrica, sino en el laboratorio aerodinámico. Pero detrás de la belleza se escondía una característica francesa, que se convirtió en fatal. La torre era tan estrecha que el comandante tenía que hacer el trabajo de 3 personas al mismo tiempo. Observó, apuntó, cargó, dio órdenes al mecánico y al operador de radio, todo solo. Mientras que los Panzer alemanes tenían una funcionalidad de mando completa, la doctrina francesa se aferraba a la idea de que un oficial era capaz de manejar cualquier carga. De hecho, el comandante del S-35 tuvo que vivir en un modo de sobrecarga constante. Pero el poder de combate del tanque era impresionante. El cañón SA-37 perforó la armadura de la mayoría de los vehículos de la Wehrmacht a distancias donde ni siquiera podían responder. La armadura frontal de casi 5 centímetros convirtió al tanque francés en una fortaleza para los estándares de finales de los años 30. El Panzer Pruita y el Panzer II no podían perforarlo en absoluto, y el Panzer III necesitaba acercarse a distancias peligrosas. Francia parecía segura. Este tanque podría convertirse en la base de una futura victoria. Pero la fiabilidad de la máquina seguía siendo su punto débil. La suspensión funcionó suavemente, pero era demasiado complicada. La caja de cambios requería precaución. Un cambio incorrecto la incapacitaba fácilmente. El acceso al motor fue tan difícil que en el campo, la reparación se convirtió en una operación prolongada. El tanque resultó ser fuerte, pero exigente para el cuidado, como un semental pedigrí, que puede mostrar maravillas de resistencia, pero solo en manos de un jinete experimentado. Sin embargo, a finales de los años 30, el Somua
S-35 se había convertido en el orgullo del ejército francés. Se exhibió en desfiles, se mostró a las delegaciones aliadas y se presentó como un símbolo de las nuevas armas francesas. Los militares creían que un tanque de alta calidad podría compensar la superioridad numérica del enemigo. Pero había un error en esa certeza. Pronto, el tanque tuvo que enfrentar una guerra que Francia no entendió. Rápida, despiadada, construida sobre una maniobra, comunicación y ataque, de la cual ni el grosor de la armadura ni la hermosa silueta salvaron. Cuando el Sommua S-35 comenzó a llegar a las unidades de las divisiones de caballería, el estado de ánimo del comando francés cambió notablemente. Los oficiales, recientemente preocupados por el rápido crecimiento del ejército alemán, de repente sintieron confianza. Después de todo, en sus manos había un tanque que, en teoría, era superior a todo lo que tenía un enemigo potencial. La caballería maniobrable de Francia, una vez la base de su poder militar, ahora recibió una fuerza de acero. Grupos blindados rápidos, capaces de interceptar avances, sortear los flancos y lanzar contraataques donde el enemigo menos los espera. Las tripulaciones de los primeros tanques trataron el automóvil con asombro. Lo vieron no solo como una técnica, sino como un símbolo de que Francia es una vez más capaz de dictar las condiciones. En los sitios de prueba, el S-35 se mostró seguro. El arma perforó los objetivos. La armadura resistió los impactos de los proyectiles de entrenamiento. El motor tiró del cuerpo sin tirones innecesarios. Pero incluso entonces, los mecánicos experimentados notaron pequeñas cosas preocupantes. Los dispositivos de observación limitaron la visión, y el comandante tuvo que trabajar con una sobrecarga, constantemente maniobrando entre las responsabilidades. Sin embargo, las piezas maniobrables aprendieron rápidamente a aprovechar las fortalezas del tanque. En la ofensiva, Sommua se mostró como un depredador rápido. Su velocidad y armadura le permitieron saltar hacia adelante, chocando contra las columnas mecanizadas del enemigo. En los ejercicios, el tanque parecía jugar con la infantería, rodeándola, escondiéndose detrás de las colinas y luego apareciendo en una línea recta de fuego. Los generales franceses vieron estas maniobras con una sensación de satisfacción. Parecía que una nueva guerra, si comenzaba, estaría a su alcance. Pero detrás del brillo de los desfiles se escondía un problema que muchos preferían pasar por alto. Los petroleros se quejaron de la falta de estaciones de radio en la mayoría de los autos. Las órdenes tenían que ser transmitidas por banderas o por medio de motociclistas, métodos obsoletos a mediados de los años 30. La guerra maniobrable requería comunicación instantánea, y Sommua, por fuerte que fuera, permanecía esencialmente ciego y mudo si se encontraba lejos de la sede. Los generales prometieron arreglar la situación, pero el tiempo se estaba acabando. Con todos los inconvenientes, el tanque seguía siendo la máquina en la que se apostaba. La doctrina francesa se construyó alrededor de un combate lento y duro, donde la armadura y la potencia de fuego lo deciden todo. Y en estos parámetros, el S-35 parecía monstruosamente peligroso. Donde los tanques alemanes confiaban en la velocidad, los franceses esperaban protección. Donde Alemania desarrolló la coordinación y la mecanización, París seguía confiando en los viejos esquemas de distribución de fuerzas. Cuando el tanque pasó por los lanzamientos de marcha, se reveló otra característica oculta de la máquina. Sommua era rápido, pero no soportaba largas transiciones. El motor se sobrecalentó. La suspensión comenzó a crujir.
las pistas se desgastaron más rápido de lo que nos gustaría. Para el entrenamiento todo esto era tolerable, pero los comandantes experimentados entendieron. En una guerra real, donde tendrá que moverse durante días, tales deficiencias se convertirán en problemas. Y sin embargo, a pesar de los comentarios, a pesar de las deficiencias, Sommoa S-35 continuó siendo admirado. Fue el epítome de la escuela de ingeniería francesa. Elegante, sofisticada, orgullosa. Una máquina que no fue decepcionada por sus propias cualidades, sino por las opiniones osificadas de quienes deberían haberla usado correctamente. Francia miraba la guerra futura a través del prisma del pasado, y la sombra de un relámpago tormentoso que pronto barrería todas las ilusiones se espesaba imperceptiblemente sobre el acero francés. La primavera de los años 40 encontró a Francia en alerta. La guerra ya había comenzado, pero hasta ahora parecía lejana. Frente sentado, escaramuzas raras, largas semanas de silencio. Parecía que Francia tenía tiempo para prepararse, construir defensas, fortalecer las líneas, apretar las reservas. Sommoa S-35 se pararon en los hangares, brillando con pintura fresca, haciendo marchas de entrenamiento y esperando las órdenes que inevitablemente iban a venir. Nadie se dio cuenta de que el enemigo ya se estaba preparando para lanzar un ataque capaz de destruir toda la estrategia francesa en cuestión de días. Cuando las divisiones Panzer alemanas cruzaron las fronteras de Bélgica y Luxemburgo, el ejército francés se enfrentó a un ataque de velocidad y escala sin precedentes. Mientras los generales trataban de entender por dónde pasaba el golpe principal, Sommoa avanzó junto con las divisiones de caballería. Tenían que interceptar el avance, apoyar a los aliados y detener el rápido avance del enemigo. Pero la realidad resultó ser mucho más difícil que las maniobras de entrenamiento. Los alemanes se movían demasiado rápido, barriendo todo a su paso. Cuando los primeros Sommoa entraron en combate, quedó claro. El tanque realmente supera al enemigo en armadura y potencia de fuego. El cañón de la máquina francesa golpeó el Panzer XIII y el Panzer IV a distancias donde solo podían esperar un rebote. En duelos individuales, el S-35 rompió literalmente las columnas enemigas. Las tripulaciones alemanas sintieron el miedo por primera vez. Sus proyectiles sonaron impotentes contra la armadura francesa, y un disparo de represalia podría prender fuego a un tanque o derribar la torreta de un automóvil ligero con un solo golpe. Pero las victorias a nivel táctico no podían ocultar los fracasos estratégicos. Las unidades francesas avanzaron lentamente. Operaron de manera dispersa, a menudo sin comunicación. Los comandantes no vieron el panorama general. Mientras los franceses intentaban contener los ataques en Bélgica, las cuñas de tanques alemanes ya habían atravesado las Ardenas, donde París consideraba que la ofensiva era casi imposible. Ahora las divisiones alemanas rodeaban a los franceses desde el flanco, amenazando el cerco. Sommoa S-35 intentaron contraatacar, pero se enfrentaron a la brutal verdad de la guerra moderna. La ausencia de estaciones de radio convirtió el combate maniobrable en un caos. Las tripulaciones recibieron órdenes con retraso. Los tanques se perdieron entre sí en el humo y el polvo. El comandante, sobrecargado de tareas en una torre estrecha, no tuvo tiempo de rastrear la situación ni dirigir la batalla. Donde los Panzer alemanes actuaron como un solo organismo, los franceses vencieron en unidades dispares. И все же отдельные бои стали легендами. В столкновении у Анню французы уничтожили десятки немецких машин,
заставили противника отступить и впервые показали, что их сталь действительно крепче. Но спустя несколько часов механики начали сдаваться. Перегретые двигатели капризничали, подвеска требовала ремонта, а коробка передач отказывалась слушаться. Немецкие танки быстро вернулись в строй благодаря отлаженной ремонтной службе, а французские Сомуа, способные еще сражаться, вынужденно оставались на дороге. Чем дальше заходило наступление вермахта, тем яснее становилось. Сомуа С-35 – отличный танк, попавший в кошмарную организацию. Он мог победить в дуэли, но проигрывал войну из-за неспособности Франции вести маневренный бой. И пока экипажи продолжали сражаться с отчаянной храбростью, страна, которую они защищали, стремительно погружалась в хаос стремительного поражения. Первые крупные столкновения Сомуа С-35 с немецкими войсками стали настоящим шоком для вермахта. В отчетах командиров «Панзер» все чаще появлялись описания неуязвимого французского танка, который выдерживал попадания и продолжал наступать, словно ничего не произошло. Когда С-35 выходили на прямую линию огня, немецкие экипажи видели, что их снаряды лишь оставляют светлые отметины на гладкой литой броне. Паника не раз охватывала расчеты противотанковых пушек. Стреляли, пересаживали стволы, меняли позиции, но Сомуа уверенно приближался до тех пор, пока не открывал огонь сам. На дистанции средних боев французская пушка СА-30-7 была грозным оружием. В руках обученного наводчика она превращала немецкие машины в горящие груды металла. В некоторых эпизодах Сомуа уничтожали по 5, а то и больше танков подряд, прежде чем противник находил способ обойти их. Французские экипажи чувствовали мощь своей машины и верили, что способны переломить ситуацию. Они держали рубежи, контратаковали, пробивали фланги и порой побеждали там, где, согласно немецким планам, сопротивление должно было рухнуть. Однако эти победы были локальными, хрупкими и недолговечными. Немцы научились избегать прямых столкновений с С-35, выбирая более гибкую тактику. Вместо того, чтобы ломиться лоб в лоб, они обходили позиции, выжимали французов маневром, использовали авиацию и артиллерию. Там, где Сомуа блистал в танковых дуэлях, он оказывался беспомощен против ударов сверху. Бомбардировщики Люфтваффе врезались в строй, сбивая ритм французских контратак и разрушая коммуникации. С-35 мог выдержать попадание немецкого снаряда, но разрыв авиабомбы рядом переворачивал его, ломал подвеску или разрывал башенные крепления. Проблемы связи становились катастрофическими. Экипажи часто видели друг друга только визуально, через дым и разрушение. Приказы приходили поздно или не приходили вовсе. Там, где немецкие танковые клинья действовали как единое живое существо, французские подразделения напоминали разрозненные островки сопротивления. Отдельные Сомуа оказывались отрезанными от своих частей, продолжали бой в одиночку и гибли героически, но бессмысленно, потому что никто не знал, что они еще держатся. И тем не менее, многие бои с участием С-35 вошли в историю. У катастрофы всегда есть свои герои, и французские танкисты доказали, что умеют сражаться, когда машина позволяет. Танки выходили из засад, поражали немецкие колонны, уничтожали бронетехнику взводами. Офицеры вермахта записывали в дневниках, что если бы французов было больше, если бы их командование действовало быстрее, если бы связь работала, кампания могла бы завершиться совсем иначе. Но реальность была безжалостна. Немцы били там, где французы не успевали реагировать. Они обходили позиции, перехватывали мосты, разрушали дороги. И пока Сомуа удерживали фронтовые линии, колосья войны уже падали позади них.
С-35 мог быть превосходным танком, но он не мог быть панацеей от ошибок стратегов, которые не верили в скорость, не понимали, что новая война — это молниеносный удар, а не медленное истощение. Когда командиры на местах осознавали, что фронт рушится, уже было поздно. Сомуа еще сражались, еще побеждали в отдельных столкновениях. Но вермахт проходил все дальше, оставляя эти маленькие победы без стратегического смысла. Франция не подготовилась к войне, в которой даже лучший танк становился лишь инструментом в огромной и быстро движущейся машине поражения. Первые недели немецкого наступления разрушали не только позиции союзников, они разрушали саму веру французского командования в избранную доктрину. Пока саму С-35 демонстрировали выдающуюся стойкость в дуэлях, фронт вокруг них стремительно проваливался. Немецкие танки стремились не к тому, чтобы победить оборону в лоб. Они рвали цепь в самых слабых звеньях. Удары наносились там, где французские части были неподвижны, дезорганизованы или вовсе отсутствовали. И когда вермахт обходил очередной укрепленный район, даже самые стойкие С-35 неизбежно оказывались в ловушке. Каждый экипаж видел, что вокруг происходит нечто ужасное. Танковые батальоны, получавшие приказ наступать, внезапно обнаруживали, что их фланги открыты. Дороги становились забиты отступающими колоннами. Связи не было. Командиры принимали решения практически вслепую, ориентируясь на слухи и обрывочные донесения. На карте все еще существовали линии обороны, но на земле они превращались в растянутые пятна хаоса, через которые немецкие клинья проходили почти без сопротивления. Сомуа, каким бы сильным он ни был, не мог исправить стратегическую катастрофу. В те редкие моменты, когда французские танки оказывались в правильном месте и в нужное время, результат был впечатляющим. У Сен-Мондо группа С-35 нанесла контрудар по колонне Панцер-3 и Панцер-4, уничтожив множество немецких машин за считанные минуты. Солдаты вермахта вспоминали, как их снаряды отскакивали от литой брони, а французские танки словно выныривали из дымовой завесы, как какие-то медные звери. Но через несколько часов стало ясно, что успех был локальным. Немцы обошли район с другой стороны, угрожая окружением всей французской группы. Танки, которые только что праздновали победу, теперь вынуждены были спешно отходить. На отступлении проявлялись те слабости С-35, о которых французские инженеры предпочитали не думать. Тяжелая подвеска страдала на долгих маршах, двигатели перегревались, коробки передач выходили из строя при малейшей ошибке механика. Французские ремонтные части не успевали обслуживать технику. Танки, способные еще сражаться, бросали из-за неисправностей, которые при лучших условиях устранялись бы за час. Немецкие мобильные ремонтные бригады двигались вместе с наступлением, а у французов дороги уже были забиты беженцами, разбитыми подразделениями и разрушенными мостами. Самым тяжелым ударом стало психологическое состояние экипажей. Они видели, что их машины бьются достойно, но фронт неизбежно откатывается назад. Каждый новый бой приносил противоречивые чувства: гордость за свою машину и отчаяние от бессилия. Танкисты знали, если они пойдут вперед, есть шанс выиграть дуэль, но если их обойдут, они окажутся отрезанными. Сражаться становилось все опаснее, отступать все труднее. Каждый день превращался в борьбу за выживание среди рушащейся обороны. И все же экипажи продолжали сражаться. Они держали линии, прикрывали отход пехоты, вступали в неравные схватки, из которых возвращались лишь единицы. Но все сильнее становилось ощущение, что они играют роль каменных бастионов на песчаном берегу. Они стойкие, мощные, достойные, но волна
накатывающая на них, неумолима. Сомуа С-35 оставался исключительным танком, но исключительная машина не могла спасти армию, у которой не было ни плана, ни единой структуры управления. Когда немецкие танки прорвались к Ла-Маншу, стало ясно – крушение неизбежно. И все, что оставалось экипажем С-35 – продолжать идти в бой, надеясь, что их сталь и их решимость смогут хотя бы немного замедлить падение Франции. Cuando el frente francés comenzó a desintegrarse en focos de resistencia separados, Somua S-35 se convirtió en uno de los pocos medios capaces de detener, de alguna manera, la ofensiva alemana. Los generales, que hasta hace poco confiaban en la inquebrantable línea de defensa, ahora lanzaban sus mejores tanques en contraataques, como si trataran de reparar las grietas en una presa gigante. Y cada contraataque de este tipo se convirtió en un intento desesperado de ganar tiempo. Horas, a veces minutos, que podrían salvar divisiones enteras del cerco. Somua a menudo iba a la batalla sin apoyo de infantería, sin artillería, sin comunicación normal. Los petroleros a veces ni siquiera sabían qué fuerzas tenía el enemigo por delante. Simplemente les indicaron la dirección. Pero cuando los autos franceses alcanzaron el objetivo, el resultado fue impresionante. Uno de los episodios más famosos ocurrió en el monasterio de Landrecy, donde un grupo de varios S-35 irrumpió en una columna alemana que seguía un camino estrecho. Los tanques franceses salieron de la curva tan repentinamente que los alemanes ni siquiera tuvieron tiempo de desplegar las torres. En cuestión de minutos, el Panzer XIII y las armas antitanque se convirtieron en esqueletos en llamas, y el camino se inundó de tecnología. Episodios similares se convirtieron en destellos brillantes en el contexto de la oscuridad que se avecina rápidamente. Sí, Somua fue capaz de lanzar un golpe poderoso. Podría revertir la batalla local, pero carecía de un apoyo estratégico. Los alemanes actuaron metódicamente, con precisión y rapidez. Si el contraataque francés se aplicó por la mañana, por la noche, esta misma área ya estaba profundamente en la retaguardia alemana. El golpe S-35 fue como un rayo, brillante, devastador y corto. Y la ofensiva alemana fue como una tormenta creciente que lo absorbió todo. Cada día la situación empeoraba. Las compañías y batallones de tanques se dividieron en pequeños grupos que intentaron abrirse camino de forma independiente hacia los suyos. Las tripulaciones tomaron decisiones sobre la marcha, centrándose solo en el humo, las columnas en retirada y las raras instrucciones de los oficiales superiores. En una de las batallas cerca de Cambrai, los petroleros franceses, habiendo perdido contacto, continuaron la ofensiva, creyendo que estaban cumpliendo la orden. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, resultó que todas las partes vecinas se habían retirado hace mucho tiempo. Los Somua entraron solos en la batalla y mantuvieron posiciones durante casi 2 horas, hasta que los alemanes los superaron por la retaguardia. Poco a poco, los petroleros alemanes aprendieron a evitar colisiones directas con el S-35. En lugar de duelos, comenzaron a usar maniobra, aviación y artillería. La Luftwaffe convirtió los caminos en un infierno, dejando tras de sí embudos en los que se tejían las orugas. Los cañones antitanque fueron emboscados, obligando a Somua a desplegarse bajo fuego continuo. Y sin embargo, las tripulaciones francesas lucharon con furia desesperada, no por la victoria, nadie la esperaba, sino por el honor, por los camaradas, por la oportunidad de sacar a otro grupo de soldados del ataque. También hubo episodios trágicos.
La ofensiva en Abbeville, donde se suponía que los S-35 romperían la cabeza de puente alemana en el Somme, terminó en un desastre. Los tanques entraron en la batalla, pero debido a la falta de comunicación se extendieron rápidamente por el frente. Algunas compañías han ido demasiado lejos, otras se han quedado atrás. Cuando los alemanes atacaron, la línea francesa se derrumbó casi instantáneamente. Las tripulaciones atrapadas en el cerco lucharon hasta el último disparo. Muchos prendieron fuego a sus autos para que no llegaran al enemigo. A pesar del caos, había momentos de grandeza en cada día. Somoa, a menudo, se convirtió en la última esperanza de las tropas en retirada. Los tanques cubrieron los puentes, mantuvieron las intersecciones, crearon corredores para la evacuación. Fue en estos últimos contraataques que las tripulaciones invirtieron todo lo que pudieron. Después de todo, ya estaba claro. Francia está cayendo, pero no caerá sin luchar. En junio de los años 40, la defensa francesa finalmente se convirtió en una colcha de retazos. Algunas unidades se retiraron en desorden, otras se mantuvieron a muerte, otras simplemente desaparecieron bajo los golpes de la Luftwaffe. En este contexto, Somoa S-35 continuó luchando, como sin darse cuenta de que todo un país se estaba desmoronando alrededor. Apareció cada vez menos en las carreteras, no porque no fuera suficiente, sino porque cada uno de estos tanques ahora era invaluable, cuya pérdida significaba el fracaso de otra sección del frente. Hubo batallas donde una sola Somoa mantuvo la defensa, donde se requería una compañía de acuerdo con todos los estatutos. En el bosque de Villers-Cotterêts, el tanque del sargento Lemoine mantuvo al batallón alemán durante casi una hora, escondido entre los árboles y dando golpes inesperados a los flancos de los tanques que avanzaban. Los alemanes estaban seguros de que una gran unidad estaba actuando contra ellos, y cuando finalmente rompieron, vieron un solo automóvil, lleno de fragmentos, y aún humeando el último disparo. Lemoine y su tripulación murieron, pero detuvieron al enemigo, permitiendo la evacuación de la batería de artillería de la aldea afectada. Pero el heroísmo de las tripulaciones no pudo compensar el colapso general. Los alemanes avanzaban a tal velocidad que los tanques franceses a menudo se encontraban aislados del suministro. El Somoa era un automóvil poderoso, pero caprichoso. Su motor requería gasolina de calidad, la transmisión, un manejo cuidadoso y el arma, un mantenimiento constante. Cuando la cadena de suministro colapsó, las tripulaciones comenzaron a quedarse estancadas en la marcha. Algunos tanques se lanzaron sin luchar, no por miedo, sino porque solo había suficiente combustible para llevar el automóvil a la arboleda más cercana y disfrazarlo. Su destino estaba predeterminado. Así Somoa se convirtió en un trofeo. Los alemanes, habiendo evaluado la calidad de la armadura francesa y la confiabilidad de la suspensión, llegaron rápidamente a la conclusión: tales máquinas son un pecado para reciclar. Pocas semanas después de la rendición, los primeros S-35, repintados en los colores grises de la Wehrmacht, aparecieron en las carreteras de la Europa ocupada. La ironía del destino era que el tanque, creado para proteger a Francia, comenzó a servir a sus enemigos. La armadura no estaba interesada en quién estaba sentado dentro. Protegía a todos por igual. Los alemanes comenzaron a recoger sistemáticamente todos los Somoa supervivientes. Abandonados, derribados, requisados, fueron llevados a bases de reparación, restaurados, reemplazados por equipos de comunicación, a veces modernizados. Incluso aquellas máquinas que los franceses consideraban que finalmente
habían desarrollado un recurso, los alemanes las convirtieron en armas. La Wehrmacht valoró la confiabilidad, y el S-35 demostró una sorprendente combinación de resistencia, velocidad y un consumo de combustible relativamente bajo para un tanque de su clase. A veces los tanques no caían en manos de los alemanes, sino de los soldados del régimen de Vichy. Estas unidades se consideraban formalmente francesas, pero estaban subordinadas a la administración de ocupación. Sus tripulaciones veían a su Somois como una sombra de grandeza anterior. Las máquinas que hasta hace poco llamaban el orgullo del ejército, ahora se han convertido en el instrumento de quienes rompieron ese ejército. La historia conoce varios episodios en los que las tripulaciones de Vichy sabotearon en secreto las reparaciones o sobrecalentaron deliberadamente los motores, solo para que los tanques no llegaran a la Wehrmacht en perfecto orden. Mientras tanto, los alemanes enviaron varias docenas de Somois a los Balcanes, donde fueron utilizados contra los partisanos. Aquí, los tanques se mostraron desde un lado inesperado. Su poderosa armadura y alta movilidad les permitieron operar en áreas montañosas, donde el equipo ligero de los aliados, a menudo, se atascaba. Para los partisanos, la presencia de S-35 como parte de las columnas alemanas se convirtió en una noticia desagradable. Tenían armas antitanque limitadas, y la armadura de Somois mantuvo con confianza el fuego de cañones ligeros. Pero incluso en manos alemanas, el S-35 se convirtió cada vez más en una reliquia de la época saliente. La aparición de nuevas máquinas alemanas, Panther, Tiger y luego el Panzer IV mejorado, desplazó gradualmente al tanque francés a roles secundarios. Todavía era formidable, pero la guerra estaba cambiando rápidamente, y lo que se consideraba el pináculo de la ingeniería en el 39º parecía obsoleto en el 43º. Sin embargo, para Francia, el período de uso del trofeo Somois fue un duro recordatorio de la derrota. Ver a las columnas alemanas moverse por las calles de París en los mismos tanques que se suponía que defenderían la capital fue un dolor que ni siquiera se curaría con una victoria posterior. La máquina se ha convertido en un símbolo no solo de fuerza, sino también de esperanza perdida. Cuando los equipos de reparación alemanes completaron finalmente el proceso de restauración de las máquinas capturadas, Somois S-35 recibió una segunda vida. Y esta vida resultó ser larga, extraña y llena de paradojas. La máquina, que los franceses consideraron la cima de su propia construcción de tanques, ahora sirvió a los que destruyeron Francia en unas pocas semanas. La Wehrmacht usó cada Somois sobreviviente, no por respeto al enemigo, sino por pragmatismo, que a menudo decidía el destino de la tecnología, no peor que las órdenes generales. Los tanques capturados recibieron la designación alemana Panzerkampfwagen 3-2C Französisch. Las tripulaciones fueron entrenadas para manejarlas de la misma manera que con la tecnología alemana. Control de aceite, ajuste de miras, características de la caja de cambios. La instrucción fue corta, pero los mecánicos alemanes notaron rápidamente las debilidades y fortalezas del diseño francés. Apreciaban la armadura de Somois, pero regañaban la torre estrecha y el comandante sobrecargado, que tenía que cumplir con los deberes de 3 personas a la vez. Sin embargo, en los territorios ocupados, esto rara vez se consideraba una desventaja. Lo principal es que el automóvil conducía y disparaba. La mayoría de las veces, Somois se usaba como un tanque de reconocimiento o seguridad. Era lo suficientemente rápido
como para acompañar a las columnas motorizadas, y lo suficientemente protegido como para no temer emboscadas con cañones ligeros. En Yugoslavia, el S-35 se convirtió en una verdadera pesadilla para los partisanos. Su armadura resistió los golpes de los cañones populares de la resistencia de 37 milímetros, y las tripulaciones alemanas utilizaron tanques como puntos de supresión móviles, quemando áreas forestales sospechosas con ráfagas de sus ametralladoras. Pero incluso en manos de tripulaciones alemanas experimentadas, Somua seguía siendo una máquina alienígena. Cada detalle recordaba que el tanque fue creado de acuerdo con diferentes estándares, otra escuela de diseñadores, para otro ejército. Los alemanes no podían reemplazar todos los dispositivos, no podían cambiar la ubicación de la torre, no podían mejorar su ergonomía interna. Por lo tanto, todos los informes señalaron una cosa: Somua es fuerte, pero caprichoso. Y cuanto más duró la guerra, más a menudo estos caprichos se volvieron fatales. La logística también fue una prueba. La industria alemana no produjo piezas de repuesto para las máquinas francesas, y cada avería se convirtió en un enigma de ingeniería. A veces, los mecánicos afilaban piezas en talleres de campo, a veces desmontaban otras máquinas capturadas, creando una especie de Frankenstein, tanques de nodos sobrevivientes. Y sin embargo, a pesar de las dificultades, Somua continuó luchando hasta el año 44, mucho más de lo que los creadores habían imaginado. El tanque francés jugó un papel especial en la protección de objetos importantes. En aeródromos, almacenes y centros ferroviarios, el S-35 se erigió como símbolo de disciplina y promoción del orden. A menudo, estas máquinas ni siquiera participaron en las maniobras. Su función era más psicológica. Los alemanes se dieron cuenta de que los lugareños reconocían las siluetas de los tanques, y la vista de Somua, debajo de la cruz alemana, sirvió como una especie de recordatorio de quién es ahora el jefe en esta tierra. A veces, el tanque francés se encontraba en operaciones inesperadas. Somua fue enviado raramente al frente oriental, considerándolo no lo suficientemente confiable para batallas a gran escala contra el Ejército Rojo. Pero aún así, varios de estos vehículos llegaron a Ucrania y Bielorrusia, donde actuaron como tanques de mando o de enlace. En las duras condiciones de las estepas orientales, el S-35 mostró rápidamente sus debilidades: el difícil acceso a las unidades, las dificultades de reparación y la sensibilidad al barro lo convirtieron en una carga. Sin embargo, las tripulaciones notaron una ventaja. El automóvil tenía una excelente suavidad, lo que en algunas condiciones lo hacía incluso más conveniente que algunos modelos alemanes. Pero cerca de la mitad de la guerra, el destino de Somua comenzó a cambiar. Él comenzó a ser suplantado por sus propios ganadores. Las Panteras, el Panzer IV mejorado y las unidades autopropulsadas dominaron el campo de batalla, mientras que los tanques franceses fueron gradualmente a los segundos roles. Sin embargo, en algunos lugares siguen siendo indispensables. En la lucha contra los partisanos, en la protección de la retaguardia, como máquinas de entrenamiento. Donde no se requerían hazañas, allí Somua sirvió fielmente. Sin embargo, en cada informe alemán se sintió un detalle. Este tanque no fue creado para el Tercer Reich. Era un extraño desde el momento en que aparecieron cruces negras en sus costados. Los alemanes podían hacer que disparara, hacer que se moviera, podían usarlo para sus propios fines, pero no podían hacerlo suyo. Siempre fue un recordatorio de una Francia que ya no existía.